La campaña nacional de información en defensa del petróleo continúa con su labor de mantener a la gente al tanto del debate sobre la privatización de la industria energética. En este DVD se abordan algunos aspectos de la discusión nacional que comenzó en el Senado. También se analizan las perversas intenciones de la derecha de despojarnos de nuestro patrimonio y entregar nuestra riqueza a los extranjeros. Oiga, Beba, pero eso ya salió en el DVD pasado. Además, ¿qué no oye que dicen en la televisión que Pemex está muy bien? Ay, charro, por eso salen estos videos, para que se sepa la verdad. Mejor deje que lo vean y luego platicamos cómo está Pemex y por qué está así. Los invitamos a difundir este material entre sus amigos, familiares y vecinos, a proyectarlo en plazas públicas, escuelas, centros de trabajo y círculos de estudio y a ser parte de este gran debate en defensa de nuestro patrimonio. Los ciudadanos debemos saber por qué quieren privatizar la industria petrolera, comprender lo que esto significa y cómo nos afectará a los mexicanos de hoy y de mañana. Si se aprueba esta reforma, se entregaría la soberanía económica del país a manos extranjeras y se perderían quizá para siempre los beneficios sociales que ha producido el petróleo. Al menos es lo que piensan algunos expertos. El tema del petróleo, como muchos otros, es un tema crucial. Allá en Querétaro, los constituyentes dijeron, era nuestro, debe volver a ser nuestro. Pero para hacer realidad eso, hubo que enfrentar a norteamericanos y a europeos, básicamente a los ingleses. Y no se pudo hacer del todo. La decisión del general Cárdenas puso punto final a esta larga controversia en donde por lo menos en 2 ocasiones hubo la posibilidad de un enfrentamiento armado, abierto, entre México y el mundo externo. Las compañías estaban seguras que de rodillas se les iba a pedir que regresaran también a salvarnos. Y se les demostró que no eran necesarios, que no los necesitábamos, que con nuestros recursos podíamos salir adelante. Y ese fue el ejemplo del Petróleos Mexicanos, que hasta 1980 fue un ejemplo a seguir por las grandes compañías estatales. Y eso ha sido imperdonable para estas compañías. Y ya están regresando. Debemos impedirlo. Los hechos están demostrando que la política tomada con los neoliberales fue equivocada. Los hechos son aumento en la importación de gasolinas, gas natural y petroquímicos, disminución de reservas, disminución de la capacidad tecnológica de Petróleos Mexicanos. Con las leyes actuales se pueden construir refinerías, se pueden construir ductos, se pueden hacer exploraciones y explotaciones. Entonces, ¿por qué modificarlas tan radicalmente, cambiándoles su sentido? Pemex se ha venido privatizando ya desde hace tiempo. En Burgos, la cuenca donde se produce gas, y allí están ya metidas las compañías transnacionales como Repsol, Petrobras, Luis Engineering y otras, y están realizando todas las actividades de explotación, desde explorar hasta operar las instalaciones. Entonces, esta es una forma de privatización. Permitir las acciones de privados privilegiando sus intereses por sobre el interés nacional, eso es privatizar, y es lo que están haciendo. Las reformas sí violan la Constitución. Dice la Constitución que no se dará los trabajos de exploración, extracción y transporte inclusive, ¿no?, a los privados. De eso se encargará la empresa nacional. Aquí la reforma nos dice, y los sectores social y privado participarán en la explotación. Podrán realizar las actividades de transporte, y transporte también por los ductos, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de los petroquímicos básicos. Eso lo prohíbe la Constitución. No deben, si quieren respetar la Constitución. El petróleo ya no va a financiar
lo que ha estado financiando en los últimos tiempos. Va a haber menores escuelas, menores hospitales y menor todos los programas sociales, porque el aporte de Pemex va a ser diferente. Las compañías siempre inflan los costos para no pagar el ICR ni los impuestos petroleros. De tal manera que nosotros podemos esperar a largo plazo un aumento de la producción petrolera, un saqueo de los recursos en detrimento de las futuras generaciones y un menor ingreso fiscal. Por una parte aumenta la producción, por otra parte a lo largo van a bajar los impuestos y la contribución del petróleo a la sociedad. Esa renta va a ser privatizada. Ese es el gran drama. Porque a la larga, los que vinieron a poner las refinerías, los ductos, la distribución, etcétera, 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 van a pedir mucho dinero. Y ahí el petróleo del futuro va a pagar por un presente que está muy mal administrado. Las iniciativas nos dicen, evaden totalmente el problema fiscal y financiero de Pemex. No se aborda. Pemex está sujeto a un régimen impositivo que le quita no solo todas sus utilidades, sino que en varios años le ha quitado más allá de sus utilidades, descapitalizándolo. Ese problema en las iniciativas no se toca. Eso es en donde debemos de atacar. Ahí debería de venir la reforma petrolera, allí, en eso, para liberar recursos y que Pemex con sus enormes ganancias pueda invertir en sus refinerías, en sus ductos, en sus almacenes. Digo que nos vieron cara de voz a todos los mexicanos. Por eso cada vez cunde con mayor fuerza, ¿verdad?, la inconformidad. Esto es una tomadura de pelo. Y no podemos aceptarla. Es el pueblo el que necesita saber cómo están sus asuntos. Y debe decidir tomando posiciones. Debe decidir, actuando en las elecciones, haciéndose presente en las plazas y en las calles. Lo que está sucediendo ahora es que hay por lo menos una parte de los mexicanos que quieren incidir antes de que las cosas ocurran. Están tomando el papel de ciudadanos, pero es un fenómeno nuevo. En México los movimientos sociales han sido muy localizados y muy efímeros. Esto, bueno, pues es algo que nos hacía mucha falta, independientemente del petróleo, que se empiece a actuar como ciudadano y se deje atrás la herencia de actuar como súbdito. El 8 de abril pasado, Felipe Calderón presentó su reforma energética. ¿Pero en qué consiste la famosa reforma? Bueno, actualmente tenemos un paquete de 5 iniciativas propuestas por el Ejecutivo Federal, cuyo objetivo fundamental es crear una transformación en la industria petrolera mexicana, que afecta tanto el recurso natural, entiéndase por ello el petróleo, el gas natural, los hidrocarburos naturales que se le llaman petrolíferos, petroquímicos básicos, y en general toda la cadena del petróleo. Lo que está proponiendo es fundamentalmente retirar la exclusividad del Estado para que el sector privado ocupe prácticamente todos los espacios. Y Petróleos Mexicanos, que es una empresa que participa dentro de la industria petrolera, sea reducida a su mínima expresión como compañía petrolera. Lo que ellos entienden y se justifica a lo largo de todos sus diagnósticos es un concepto que ellos le llaman multiplicar la capacidad de ejecución, que en realidad significa atraer compañías petroleras nacionales e internacionales, y en este caso preponderantemente extranjeras, vistas las características de la industria petrolera, que es intensiva en capital, de tal manera que es la sustitución de Pemex y la segmentación de la industria petrolera en una serie de actividades que en adelante serían gobernadas por lo que los economistas llaman los mercados. Es decir, ya no es una compañía que se dedica a hacer exploración, producción, transporte, distribución de manera unida, se le llama verticalmente integrada, sino en adelante sería todo segmentado y compañías diferentes realizarían las actividades, de tal manera que tendríamos varios Pemex paralelos, pero esos no son propiamente Pemex, serían compañías extranjeras
que serían contratadas por Pemex en una parte a través de contratos y en otra parte a través de permisos en las que ya no dependen de Pemex, son independientes, ellas deciden sus inversiones, deciden si actúan, entran en la industria, si compran y venden, tienen total libertad. Hay una liberalización de la inversión en la parte que se le llama aguas abajo, en la parte de almacenamiento, transporte, distribución. De tal manera que mete a la industria petrolera en una nueva estructura industrial con un número multiplicado de actores preponderantemente extranjeros y donde Pemex queda reducido a unas cuantas actividades que ellos consideran que son estratégicas, pero le quitan prácticamente toda la cadena petrolera. Entonces, ¿será que es verdad, como dicen en la televisión, que la reforma de Calderón fortalece a Pemex? Dice que lo que se hace es fortalecer a Pemex y se hace una serie de argumentos y una serie de promesas alrededor de eso que son completamente falsos. Ahí hay que desmentirlo, hay que decirlo muy, muy claro. Toda la argumentación reposa en argumentos falsos y además las expectativas que se crearían con la apertura, este tipo de aperturas, se promete grandes beneficios para el país que no tendría. ¿Y por qué lo hace? Porque Felipe Calderón sabe que su propuesta es totalmente impopular, además de inconstitucional y una serie de cuestiones de tipo técnico que no se cumplirían, pero es una manera de conseguir el aval de la sociedad. Es un engaño sistemático, es una desinformación permanente, es la confusión, al mismo tiempo es la amenaza de problemas en la cadena de suministro, de importación de gasolinas, de que nos vamos a quedar sin reservas. Y por otro lado, se promete los grandes beneficios, las escuelas, hospitales, medicinas. Y si no se hace la reforma, al mismo tiempo se dice IVA en alimentos y medicinas. Y un ejemplo muy claro es el spot del Tesorito, en el que dice el petróleo es nuestro, tenemos un tesoro, se presenta de manera hasta romántica, caricaturesca, los niños se quedan embelesados con el Tesorito, todo el mundo, es medio la estrategia de convencer, llegando al corazón de la gente, pero en realidad es una manipulación, es totalmente propaganda por parte del gobierno federal. El gobierno federal dice que su reforma no privatiza Pemex. El diccionario señala que privatizar es la acción por la que un bien público pasa a ser controlado por empresas privadas. Entonces, ¿qué es lo que privatiza la reforma de Calderón? Sí se van a privatizar las decisiones, las responsabilidades, todo lo que gobierna Pemex. Una de sus iniciativas plantea el gobierno corporativo en el cual Pemex deja de ser una empresa que es una empresa del Estado, un instrumento del Estado, a ser una compañía que se gobierna por sí misma, por una junta de notables elegidos por el gobierno, por el presidente de la República, la mayoría, pero que tienen total autonomía, ni siquiera tienen que responder al presidente, ni al Congreso, ni mucho menos. Ellos deciden qué hacer la compañía y no hay quien los controle. Ellos se premian, ellos deciden, ellos se evalúan, ellos se fiscalizan. De tal manera que Pemex no se privatiza en un tornillo, se privatizan sus decisiones, sus ganancias, todo lo que significa el manejo de una empresa. Hay una serie de intereses nacionales e internacionales, sobre todo de estos últimos, en apropiarse tanto del petróleo y los demás hidrocarburos del país como de la industria petrolera y también del mercado. Esto último luego no se entiende muy bien. Tenemos un mercado, los mexicanos tenemos una cierta capacidad de compra. Somos 105 millones de mexicanos y eso significa comprar combustibles, comprar petroquímicos para que funcione la economía. Ese mercado, junto con el mercado de exportación, representa 100,000 millones de dólares anuales. Es una cantidad impresionante. Con esa cantidad podríamos nosotros comprar 10 millones de autos de los pequeños, podríamos conseguir 5 millones de casas de interés social en un solo año. El dinero involucrado es enorme y eso es lo que está en juego.
Esa transferencia de la industria, del recurso y del mercado hacia las grandes compañías internacionales y algunas pocas nacionales que logren entrar, ese es lo que se está jugando Felipe Calderón, y de ahí que no se enje en su intento, porque la presión internacional es enorme. Ya está atrás el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todo el mundo aplaude los Estados Unidos, la OECD, todo el mundo está apoyando en el sector externo a Felipe Calderón. Ahí se nota quiénes son los aliados, quiénes son los que están apoyando esa postura de apertura y privatización. La propuesta de Calderón no es una reforma constitucional, pero su aplicación sí violaría 12 artículos de la Constitución Política de México. La parte fundamental de las iniciativas y de la propuesta es totalmente contraria al espíritu constitucional. Hay dos casos que son dramáticos dentro de la iniciativa. Uno es dejar que las compañías transnacionales desarrollen las actividades de exploración y producción. En principio Pemex las contrata, pero ellas tienen libertad operativa. Pueden decidir la planeación de la exploración, decidir la planeación de la extracción. Ellas pueden realmente ser los que explotan el petróleo y Pemex les va a pagar. En la iniciativa se dice un pago en monetario, pero asociado a los resultados. ¿Qué significan los resultados de la exploración y de la explotación? Pues significa las reservas descubiertas, de tal manera que el pago a los contratistas está asociado a lo que encuentren. Si es un yacimiento de 500 millones de barriles, les va a pagar conforme al valor de ese yacimiento, evaluado a un precio, que puede ser el mercado internacional o puede ser con descuento, no sabemos, queda abierto en la iniciativa, pero es el valor de los recursos en el subsuelo, y eso está explícitamente prohibido en la Constitución por el artículo 27. Por otra parte, también está reservado al Estado la explotación del petróleo en el artículo 28, y en la iniciativa toda la industria petrolera va a depender, en principio, de la infraestructura que construye el sector privado y además de la voluntad de ellos de invertir, de tal manera que el Estado ya no controla la explotación petrolera, queda a las decisiones de los inversionistas privados tomadas con base en el interés particular de sus accionistas. Se dice, va a preservar la rectoría del Estado, es otra de las promesas, de las premisas de la reforma. Sin embargo, la Constitución no dice rectoría, dice exclusividad. Es decir, aquí no puede venir una compañía privada a desarrollar las actividades, ni a invertir, ni a decidir, ni a tener las ganancias, ni las rentas. Es el Estado, como representante de la nación, el que hace esas facultades y las hace de manera directa. Efectivamente puede contratar al sector privado, puede contratar la perforación de un pozo, la estimulación de un pozo, puede contratar la construcción de un ducto, pero no puede contratar la planeación de toda la industria petrolera, que es lo que se está atrás en las iniciativas. Hay una entrega del recurso, hay una entrega de la industria y hay una entrega del mercado. Eso es anticonstitucional. En la reforma se legalizan los contratos de servicios y obras, incluso en exploración y explotación de crudo y gas, pagando la extracción de hidrocarburos que hagan empresas privadas. Se entrega así parte de la renta petrolera. Las nuevas reglas para contratos le darán manos libres a la corrupción de funcionarios y empresas. Efectivamente, dentro de la iniciativa hay una parte fundamental sobre la contratación petrolera y concretamente está orientada al problema de la exploración-producción. De acuerdo a la iniciativa, el Consejo de Administración de Pemex decide los criterios de adquisiciones y de compra de bienes y de contratación de servicios, en particular de los contratos de exploración y desarrollo, que dice la iniciativa, que en realidad son contratos de riesgo. En la iniciativa se propone que cuando hay innovaciones tecnológicas, Pemex puede prescindir del proceso de licitación y puede entregar el contrato de manera directa, y además manteniendo confidencial el contrato. En el caso de los yacimientos transfronterizos y de aguas profundas en general, nosotros podemos esperar que sea de manera discrecional que se hagan las contrataciones. Pemex ya no tiene la obligación de reportarle a nadie que no sea el Consejo de Administración por qué contrató una compañía, si fue la más adecuada. El proceso de licitación desaparece, es por asignación directa y el contenido del contrato, el pago que se le hace al contratista, queda reservado, queda confidencial. Eso nos lleva a un potencial de corrupción impresionante. El modelo que pretende imponer la reforma a Pemex ya ha sido aplicado a otras áreas de la industria petrolera con fatales resultados para el país. Lo que hemos visto en los últimos años en la industria del gas
que se desreguló, se liberalizó y se privatizó en 95 y que tenemos 10 años de experiencia en qué fue lo que sucedió, ese modelo de apertura que se aplicó en aquel entonces es el mismo que se quiere aplicar ahora a los petrolíferos. Y veamos qué resultó en la parte de gas. Lo que sucedió es que Pemex continúa, efectivamente continúa en la industria, sin embargo han proliferado una serie de compañías. Pemex ya no puede, por ejemplo, distribuir gas. Hay 21 a 22 compañías de distribución privadas, extranjeras, que son las que se encargan de las actividades de distribución. De tal manera que lo rentable es la exploración-producción y abandona la participación de Pemex en almacenamiento, transporte, distribución. De tal manera que Pemex se desdibuja como empresa dentro de esas actividades y simplemente se deja que las compañías acaparen todo. Y la parte del transporte de ductos, que es muy importante en términos industriales, pero que tiene tasas de rentabilidad mucho más modestas, podrían ser abandonadas para que Pemex se concentre en la asignación de contratos en exploración-producción. En pocas palabras, ¿qué pasaría si se aprueban las reformas petroleras de Calderón? Pemex se desentiende de las actividades industriales, Pemex se va a desdibujar de esas actividades, se las va a dejar al sector privado. ¿Cuánto le vamos a cobrar al petróleo que va a sacar Shell, la ExxonMobil? ¿10? ¿20% a lo más? Con el régimen fiscal actual, alrededor del 57% del ingreso que produce ese petróleo se va a las finanzas públicas. Las compañías siempre inflan los costos para no pagar el ICR ni los impuestos petroleros. De tal manera que nosotros podemos esperar a largo plazo un aumento de la producción petrolera, un saqueo de los recursos en detrimento de las futuras generaciones y un menor ingreso fiscal. Tras 16 días de la toma de las tribunas en las cámaras de diputados y de senadores y las movilizaciones de las brigadas en defensa del petróleo, se logró un acuerdo para convocar al debate nacional en torno a la reforma energética como propuso el Frente Amplio Progresista. El 27 de abril marcharon más de 500,000 de personas para celebrar el éxito de la resistencia civil pacífica que impidió el madruguete legislativo que preparaban el PRI y el PAN para imponer su reforma. No me da la gana ser una colonia norteamericana. Esta movilización primeramente es pacífica y estamos luchando por lo que es nuestro. De alguna manera tienen que enterarse que no estamos de acuerdo con el saqueo que están llevando a cabo en nuestro país. Las leyes las fabrican a su conveniencia, entonces ellos siempre dicen estar dentro de la ley, pero no dentro de la justicia. No queremos que privaticen, aunque sabemos de antemano que a escondiditas ya fue, y no nos vamos a dejar. Si así estamos como estamos en crisis, ¿se imagina usted que lo dejemos que se privatice? No es justo. Usted ve los mercados vacíos, ¿por qué? Pues porque no hay dinero para comprar. Compra uno lo más indispensable, la verdad, lo más indispensable. Yo creo que sí tenemos los recursos para hacer nosotros mismos lo que se supone que tenemos que hacer con el petróleo y que la verdad no es para que otras empresas de otros continentes o de otros países vengan a quitarnos nuestro petróleo. El petróleo, mientras más escaso sea en el mundo, más valioso va a ser y es necesario detener ese saqueo que quieren hacer indiscriminadamente, ya que del petróleo salen las gasolinas, los plásticos, las medicinas, hasta cierto grado, químicos, o sea, es una riqueza incalculable, o sea que es necesario que lo defiendamos y que lo explotemos racionalmente. O sea, es el futuro de las generaciones que vienen atrás de nosotros. O sea, por eso estoy aquí. Yo estoy convencida que el petróleo se puede defender y tiene que ser de los mexicanos. Aquí en México hay todo para hacer esto más grande. No debemos de bajar las manos. La verdad que venimos a solidarizarnos a esta lucha. Tabasco es un estado que exporta mucho petróleo y desde luego que no permitimos de que se privatice esa gran empresa que es de todos los mexicanos. Es importante que todos, repito, que todos sepan qué significa la privatización de Pemex, porque muchos todavía no la entienden. Y nosotros que
tenemos que darle a conocer a todo el mundo, pues. No vamos a dejar que privaticen el petróleo, vamos a defenderlo si es necesario con la vida y con el trabajo más que nada. Tenemos que organizarnos, primero tenemos que estar conscientes, tenemos que concientizar al estudiante, al campesino, al ama de casa, al trabajador, al obrero. En todos los sectores tenemos que orientar a la gente. El petróleo es lo principal ahorita, antes que cualquier cosa que queramos aspirar a la política, lo primero es la patria. La patria no se vende, la patria se defiende. Pueden dar albazos en cualquier momento, hay que estar bien al pendiente, estar informados, informar a la gente, hacerle llegar a cualquier punto de la República Mexicana cuáles son las intenciones del usurpador. La derecha y el usurpador y todos los que están a favor de él y para los que él trabaja ya resolvieron robarse el petróleo. La primera batalla ya la ganamos, que era que no caminara en fast track la reforma, que es lo que querían, llegar, leerla, someter la votación, mayoritear PRI-PAN y que se venga la crítica después. Nosotros estamos dentro del programa de la segunda fase, que es el tema de irnos a tomar puertos, aeropuertos, carreteras o instalaciones de Pemex y financieras si es necesario. Cualquier gente que vende en la calle se da cuenta de que por qué si el petróleo es un gran negocio lo quieren vender. O sea, no tiene ciencia el asunto. Es muy cerrada la información que la gente está recibiendo a través de Televisa, medios de comunicación masivos, radio, los que ya sabemos. Sí es importante continuar con las brigadas informativas porque mi experiencia ahora que he estado con las brigadas informativas ha sido que mucha gente desconoce qué es lo que está pasando y al final sí toman la información de buena medida. No nos hagamos, o sea, tenemos que fortalecer el movimiento, tenemos que organizarnos, estar conscientes y concientizar a otra gente. ¿Para qué? Para que todos podamos juntos defender lo que en parte le corresponde a México, porque vemos que la pobreza sigue igual y los millones de empleos que prometió Calderón, cero. Entonces el petróleo tiene que seguir quedándose en México, no comprar la gasolina más cara a otros países. Hemos decidido y la gente ha dicho que ya estamos hartos de tanto de lo mismo y estamos sin duda en un proceso revolucionario, ¿no? Esto no va a terminar así. Yo creo que la batalla se va a ganar en las calles, no en el Congreso. Yo creo que es lo menos que podían hacer los diputados y los senadores. Para eso los votamos, para eso los pusimos, para eso están ahí, para eso pues les dimos toda nuestra confianza, ¿no? Ellos tienen que hacer lo que nosotros hacemos aquí en las calles, ellos lo tienen que hacer desde las curules. Yo sí vi muy bien la toma del Senado y del Congreso por parte del Frente Amplio Progresista. Que con su toma de las tribunas hicieron una labor heroica. Si no, ahorita ya estuviéramos lamentando los enfrentamientos que pudiera haber habido. Triunfamos, logramos detener el albazo para esta reforma energética, así que debemos de estar felices de que podemos lograr muchas cosas gracias al cerco y gracias a que hubo una unión ahora sí de nuestra izquierda. Lo que menos podemos hacer hoy en día es confiarnos, porque viene ahora el debate. Pero de todos modos nosotros tenemos que ganar eso, tenemos que ganar el debate. Eso es ahorita el punto principal, es ir casa por casa a informar, a platicar con las personas, a convencerlas, a persuadirlas de que es necesario la defensa de nuestro patrimonio. La lucha pasa a una segunda fase. Esta fase requiere más inteligencia, más decisión y más convicción. Es la patria la que está en juego. Es un problema vital. No soy acarreado, ni vengo por mis tortas, ni mucho menos por dinero. Vengo por mis huevos. Venimos del estado de Tabasco. Estamos trabajando en Guerrero. Venimos del municipio de Contepey. Venimos desde Coahuila. Del puerto de Veracruz. Venimos una comisión de Durango. Bueno, nosotros venimos del estado de Michoacán. Venimos de Saltillo, Coahuila. Y vengo desde el puerto de Veracruz y venimos como 40 camiones y las veces que sean necesarios aquí estamos defendiendo. Sí me da la gana ser una nación libre y soberana. El Zócalo no bastó para albergar la alegría de tanta gente que llegó de todas partes del país a reafirmar su voluntad de defender el petróleo. Ahí los oradores expusieron las razones del movimiento. La iniciativa de contrarreforma energética que presentó Calderón hace unas semanas es una iniciativa privatizadora, entreguista, que promueve la corrupción y por si fuera poco, viola flagrantemente la Constitución de la República.
La privatización es la acción por la que un bien público pasa a ser controlado por empresas privadas, que bajo la nueva iniciativa, la nueva infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución, en vez de ser un bien público, pasará a manos privadas. Pemex y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Eso significa que las nuevas refinerías serán privadas, que no es más que la supuesta legalización de contratos de servicio y obras que incluyen exploración y explotación de crudo y gas, pagando el equivalente en dólares a la extracción de hidrocarburos, entregando parte de la renta petrolera. Nos quieren engañar también con los mentados bonos ciudadanos, parte de la riqueza petrolera para los banqueros y la bolsa, y el señor Carstens dirá de a cómo les toca. Eso hay que llamarlo por su nombre, es privatización y es corrupción. Durante 16 largos días enfrentamos presiones de todo tipo y tal como ocurrió en el año 2006, la ultraderecha, apoyada por algunos medios de comunicación, emprendió una agresiva campaña de linchamiento. Nos señalaron injustamente, le apostaron a la fractura del movimiento. Sin embargo, hoy aquí estamos, unidos, y así seguiremos. La toma de las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados por integrantes del Frente Amplio Progresista fue la única opción que nos dejaron los legisladores del PRIAN para exigir un debate plural, nacional, sin prisas, sobre un asunto que no es menor, pues se trata de debatir sobre el destino de una empresa estatal que hoy genera el 40% del presupuesto nacional. Al pueblo le tiene sin cuidado que desde los púlpitos del siglo XXI, desde aquellos diarios, estaciones de radio y canales de televisión, se nos acuse y condene de ser un peligro para el país y de haber secuestrado el Congreso. El pueblo ya no les cree y el pueblo sabe que son ellos los que pretenden secuestrar la soberanía nacional, sumándose a quienes intentan malbaratar nuestra industria petrolera. El presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los mexicanos a seguir trabajando para ganar el debate y a seguir informando casa por casa. Hoy iniciamos una nueva etapa de lucha por la defensa del petróleo. Hemos logrado detener el madruguete y llevar el tema de las reformas energéticas al debate nacional. Y esto fue posible sin haber roto un solo vidrio, sin una pedrada, sin enfrentamientos en la calle, porque este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Se pretende entregar a particulares, nacionales y extranjeros, la exploración, la perforación, la refinación, la petroquímica, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Quieren dejar a Pemex como simple abastecedora de petróleo crudo y quitarnos la posibilidad de utilizar todo el potencial del sector energético para llevar a cabo el desarrollo económico independiente que necesita nuestro país. Por si fuese poco, y con gran cinismo, Calderón, Murillo y sus socios quieren establecer un régimen de excepción para operar con manos libres en Pemex y continuar saqueando los bienes y el patrimonio de todos los mexicanos. Todo esto fue lo que impidieron por ahora
con la toma de la tribuna, nuestros legisladores, senadoras y senadores, diputadas y diputados. Por ello, nuestra admiración y respeto. También aquí rendimos homenaje a las mujeres brigadistas, a los hombres brigadistas de la Ciudad de México y de todo el país. Las grandes corporaciones de comunicación que están indisolublemente ligadas al poder económico y al poder político. En el caso de la toma de la tribuna, nunca hablaron de las causas, nunca dijeron que se pretende violar la Constitución, nunca dijeron que se pretende privatizar a Pemex, nunca dijeron que con las iniciativas de Calderón se fomenta la corrupción en Pemex. Solo se dedicaron a gritar y a repetir una y mil veces la palabra secuestro. Afortunadamente, hay muchos otros, millones de mexicanos, mujeres y hombres, que ante la mentira y la manipulación reflexionan, se rebelan y reafirman su convicción de que es indispensable llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública de México. La tarea es ir casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo, para dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias que tendría la privatización de la industria petrolera. Ante el cerco informativo, cada uno de nosotros será un medio de comunicación. Ante el engaño y la manipulación, nos haremos cargo de abrirle paso a la verdad. Nuestros adversarios cuentan con dinero y con los medios de comunicación, pero nosotros tenemos lo más valioso. De nuestro lado está la razón, la defensa del pueblo y de su patrimonio, y sobre todo contamos con ustedes, mujeres y hombres comprometidos, con mística, con convicciones y con patriotismo. Estoy seguro que ante la insistencia de violar la Constitución, de privatizar la industria petrolera y de agravar la corrupción en Pemex, como aquí se ha dicho, los legisladores del Frente Amplio Progresista reanudarán la resistencia civil pacífica en ambas cámaras, y estas acciones serán respaldadas por millones de mexicanos que no permitiremos semejante agravio al pueblo y a la nación. Ante los ataques, debemos pensar que tenemos adversarios, no enemigos, adversarios a vencer, no enemigos a destruir. Aceptemos la afirmación del amor como la mejor forma de hacer política. No debe caber en nosotros ni el odio ni la amargura. Tengamos la confianza de que la fuerza del amor se impondrá sobre la codicia
y la manipulación. ¡Viva la resistencia civil pacífica! ¡Viva la lucha en defensa del petróleo! En esta nueva etapa del movimiento, se trata de informar a la gente y convencerla de que es importante su participación para impedir que se privatice la industria petrolera. Más de 100,000 brigadistas visitarán 5 millones de hogares en 2 meses para realizar esta importante labor de concientización de la sociedad. Solo un pueblo organizado puede defender sus derechos y su patrimonio. El petróleo es nuestro. 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 Andrés Manuel López Obrador inició una gira nacional para organizar brigadas en defensa del petróleo en todos los estados de la República. ¿Y cómo le hace para convencer a tanta gente? Pues informando con la verdad, charro. Yo vengo a invitarles a que sigamos adelante, que sigamos organizando, que sigamos consolidando, fortaleciendo las brigadas en defensa del petróleo. Esa es la estrategia, que cada uno de nosotros se dedique a informar. La política no solo es asunto de los políticos, es asunto de todos y de todos. Ante el bloqueo que se padece, ante el cerco informativo, hemos decidido que cada uno de nosotros se convierta en un medio de comunicación. Esa es la tarea que tenemos que llevar a la práctica. Hay que ir casa por casa, hay que entrar en comunicación con la gente, hay que concientizar y hay que hacerlo con alegría, contentos, felices. Nosotros siempre tenemos que ser amables, no enojarnos, que no quepa la amargura en nosotros. Nosotros tenemos que actuar con mucha felicidad, porque lo que estamos haciendo es algo en beneficio del pueblo. Es un despertar ciudadano el que se va a lograr, y al final del debate, ya cuando la gente esté más informada, vamos a pedir que antes de cualquier reforma energética se lleve a cabo una consulta popular, una consulta ciudadana, que se le pregunte a todo el pueblo de México. Puede ser que la última palabra la tengan los legisladores, pero la primera palabra siempre la va a tener el pueblo de México. En la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. De manera organizada, de manera pacífica, vamos a lograr el propósito de que no se privatice el petróleo, que no se entregue el petróleo a extranjeros. Pensemos que estamos luchando por nosotros, pero sobre todo estamos luchando por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. La patria no se vende, la patria se defiende. Del debate a la consulta. El debate sobre la reforma energética ha demostrado que la industria petrolera es el motor de la economía y es fundamental para el futuro de México. Hasta el momento han hablado el gobierno federal, los legisladores y los especialistas. Pero hace falta conocer la opinión de los ciudadanos.
Esta consulta pública es posible legalmente, ya que el artículo 26 de la Constitución de la República faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática de los planes y programas del gobierno. La mayoría de los mexicanos queremos ser consultados sobre el destino de Pemex y de la industria petrolera. El petróleo es de todos y todos tenemos derecho a opinar y a participar. La consulta popular es el método más democrático para decidir si se acepta o rechaza la reforma energética. No podemos permitir que los panistas nos ofendan al rechazar la consulta con el argumento de que los ciudadanos no tenemos derecho ni estamos capacitados para decidir sobre la reforma energética, que todo es cosa de expertos y legisladores. La derecha no tiene argumentos, pero no admitirá la consulta popular porque la tiene perdida. No permitirá que la gente interfiera en sus negocios. Es importante informarse y participar en la defensa del petróleo. Si permitimos que se entregue nuestro patrimonio y la soberanía nacional a las transnacionales, si dejamos que se cometa este daño irreparable al país y a la población, también seremos responsables. Es mucho lo que se juega para dejarlo solo en manos de los legisladores. No podemos aceptar la privatización de la industria petrolera porque se pone en riesgo la soberanía nacional y el patrimonio de los mexicanos. Las iniciativas violan la Constitución y despojan de la riqueza petrolera a las futuras generaciones. No lo permitamos. Asumamos cada uno nuestra responsabilidad ciudadana. Que nadie decida por ti. Aún es tiempo de hacer algo en beneficio de todos. Defendamos el petróleo. Participa en la consulta nacional sobre la reforma energética. No permitamos la privatización de la industria petrolera. El jefe de gobierno del Distrito Federal y otros gobiernos estatales y municipales organizan la consulta para el próximo 27 de julio. En los otros estados y municipios donde ninguna autoridad organice la consulta, se realizará en la primera quincena de agosto. Todos a la consulta nacional. El petróleo es de todos los mexicanos. Todos tenemos derecho a opinar. No dejes que otros decidan por ti. Participa en la consulta sobre Pemex y la reforma energética. Modernizar a Pemex sin violar la Constitución. Fortalecer la industria petrolera sin privatizar. Aumentar la renta del petróleo sin entregarla a las empresas transnacionales. Utilizar el petróleo como palanca del desarrollo nacional, no como negocio de privados y extranjeros. El desmantelamiento de Pemex ha sido una política deliberada de los gobiernos neoliberales en los últimos 25 años. Al comienzo, durante buena parte de la década de los 80, se le empezaron a restringir los recursos para invertir y mantener la producción petrolera adelante. Hasta 1982, el sector energético mexicano gozaba de un alto desarrollo tecnológico en crecimiento que era reconocido a nivel internacional. Sin embargo, a partir de entonces se ha dejado de invertir en Pemex. Se redujo en 80% la inversión para la exploración de nuevas reservas de petróleo y gas que repusieran la declinación natural de los campos existentes. De 8.300 millones de dólares destinados a la exploración, se contrajo apenas 1.800 millones de dólares. Desde mediados de los años 80 dejamos de ser autosuficientes en gas y gasolina. Hoy importamos el 40% de la gasolina que consumimos, el 25% del gas y gastamos más de 20.000 millones de dólares en importaciones de petroquímicos. El gobierno de Salinas entregó la petroquímica a empresas privadas extranjeras que se apoderaron del mercado y redujo de 34 a 9 los petroquímicos básicos reservados al Estado. Después se tomaron medidas más drásticas para empezar a privatizar parcialmente distintas funciones que tenía antes Pemex. Así, por ejemplo, en materia de gas, se empezaron a privatizar la producción de gas y la distribución de gas. Luego, ya en comienzos de los 90, se hicieron los primeros intentos privatizadores en la industria petroquímica y de la misma manera se empezó a desplazar a Pemex, tanto de la investigación y desarrollo del Instituto Mexicano del Petróleo como en la contratación de asesores externos, grandes firmas que empezaron a sustituir lo que antes Pemex hacía en lo interno.
En la industria petrolera actualmente operan alrededor de 300 empresas transnacionales mediante contratos diversos. Pemex ha subcontratado desde hace tiempo casi todas sus divisiones de exploración y perforación a transnacionales como Halliburton, Fluor Daniel y Bechtel, entre otras. Halliburton ha conseguido desde el año 2000 más de 159 contratos con la división perforación y exploración, obteniendo más de $4,000 millones. Este año obtuvo un contrato para perforar 58 pozos en el sur del país. Hoy en día, de los 50 equipos de perforación que operan en el Golfo de México, solo 4 o 5 son propiedad de Pemex. La privatización avanza con esta política antinacional al servicio del capital extranjero. Más del 60% de las actividades de perforación, reparación y mantenimiento de pozos ya las realizan compañías extranjeras. Esta actividad ocupa más del 70% del presupuesto de la subsidiaria que recibe más dinero de todo Pemex. En mayo de 2007, Pemex inició el desmantelamiento de la planta petroquímica de Ciudad Camargo, Chihuahua, que dejará sin empleo a 5,000 personas. Por otro lado, la contratación de asesores privados extranjeros por parte de Pemex ha desplazado al Instituto Mexicano de Petróleo en la investigación, planeación y desarrollo tecnológico. Esto ha significado un gran negocio para empresas como DuPont. Curiosamente, esta empresa fue encabezada en México por Raúl Muñoz Leos, director de Pemex durante el gobierno de Fox. DuPont ha sido beneficiada a través de contratos irregulares adjudicados de manera directa por Pemex Gas y Petroquímica Básica por más de 170 millones de pesos. Entonces es un proceso largo que viene de muy atrás y que ahora de alguna manera se quiere revivir, privatizando la producción de gasolina y petrolíferos a través de la refinación, privatizando más ductos y oleoductos, privatizando incluso las gasolineras y continuar el desmantelamiento de Pemex para convertir a Pemex no en una industria integrada, sino en una industria productora exclusivamente de crudo. Desde el sexenio de Miguel de la Madrid se escogió vender petróleo crudo al exterior en lugar de construir refinerías para elaborar gasolinas y se achicó la petroquímica, el sector más rentable de la industria. El diagnóstico que hizo la Secretaría de Energía es un diagnóstico que dice que Pemex está en una situación desastrosa. En parte esto es rigurosamente cierto porque se le han venido quitando recursos para poder alimentar al fisco federal durante demasiados tiempos, digamos de 95 a 2006, se le quitaron recursos a Pemex por alrededor de 3 millones de pesos y prácticamente se le quitó todo su capital social como empresa. Entonces ha habido una exacción extraordinaria de recursos a Pemex. Pemex es una empresa altamente rentable a la que el gobierno le ha quitado todas sus ganancias. Entre 1990 y 2004, Pemex generó $347,000 millones, pero Hacienda le cobró impuestos por $355,000 millones. Entre 1998 y 2004, el gobierno le quitó a Pemex 110% de sus ingresos, algo insólito en el mundo, por lo que la paraestatal registró una supuesta pérdida contable por $20,000 millones. Es así como Pemex ha sido despojada de sus utilidades y obligada a endeudarse para pagar los impuestos faltantes y hacer nuevas inversiones. Entonces uno esperaría que en el diagnóstico se atendiera este problema porque es el mal central de Pemex, que le quita todos los recursos y no le deja nada propio. Le quitan todos los recursos para el fisco, para los fiscos estatales, para las empresas privadas que van privatizando, que van tomando a su cargo las funciones de Pemex. En los años 90 comenzó a desmantelarse la flota petrolera, hasta entonces integrada por 38 buques que por mandato constitucional transportaban los hidrocarburos dentro y fuera del país, con lo que Pemex redujo de 70 a 20% sus embarques marítimos. Esto le ha representado pérdidas por $30,000 millones anuales en pagos de fletes e impuestos. Entre 2001 y 2006 se sacaron de circulación 6 buquetanques, con lo que la flota se redujo a 4 navíos. Para Pemex resulta mucho más cara la renta de barcos que haber comprado una flota nueva propia. Con este esquema de privatización que opera desde hace años en la paraestatal, se ha desplazado a los técnicos y trabajadores petroleros mexicanos. Estos problemas del financiamiento de Pemex no se toman en cuenta, ni se toman en cuenta tampoco los márgenes de maniobras que tiene el gobierno federal para aportarle recursos a Pemex, sino sencillamente se dice que Pemex está en una situación difícil, casi desastrosa y que en consecuencia conviene continuar la privatización de sus funciones. Hasta ahí el diagnóstico. Bueno, luego vamos a las iniciativas. Las iniciativas nos dicen, evaden totalmente el problema fiscal y financiero de Pemex.
No se toca el problema de reconstituir el patrimonio de Pemex. Por ejemplo, quitándole la deuda de los pidiregas. En los últimos 10 años, Pemex ha otorgado contratos de inversión a empresas privadas nacionales y extranjeras por $70,000 millones a través de pidiregas, cuyos gastos de amortización e intereses se realizan a mediano y largo plazo. Así, en los próximos 25 años, Pemex deberá pagar más de $150,000 millones por los créditos recibidos. En 2007, el 95% de la inversión realizada en la paraestatal se realizó contratando deuda en forma de pidiregas. El 80% fue de inversión extranjera por una suma de $2,324,000 millones. En 2008, el pago de amortizaciones e intereses alcanzará $117,537 millones. El crecimiento de esta deuda es una de las principales presiones sobre las finanzas de Pemex. Tampoco se habla de esto. En consecuencia, se deja el problema latente y se sigue sometiendo a Pemex a controles extraordinarios en materia burocrática. Para que Pemex pueda gastar un poco más de los recursos que genera, se necesita antes que se cumplan con una multitud de requisitos, que se cumpla con los requisitos financieros, macroeconómicos, con las metas de financiamiento del gobierno central, etcétera, etcétera, etcétera. Pemex está sujeta a lo que le digan las autoridades hacendarias y presupuestarias. Por ejemplo, los precios del crudo están fijados externamente en Houston, al gusto de la Secretaría de Hacienda. Los precios a que se venden las gasolinas también los controla la Secretaría de Hacienda. Entonces, a Pemex le quitan capacidad de maximizar su renta integrada de largo plazo. Esto tampoco se dice nada en las iniciativas. La dirección de Pemex ha constituido al margen de la ley unas 17 empresas para manejar compras y contratar inversiones en el exterior. Una de ellas, Integrated Trade Systems, recibió entre 2001 y 2007 recursos públicos por más de $889 millones que fueron enviados a cuentas bancarias en las Islas Vírgenes Británicas. Hasta ahora se desconoce el número de contratos sin licitación que la paraestatal y sus subsidiarias han otorgado a través de estas empresas, pues su información es confidencial, a pesar de que está obligada a brindarla por la ley de transparencia. Esto permite hacer grandes negocios que representan un quebranto para el erario nacional, como la pérdida de más de $630 millones por la venta de acciones que Pemex tiene en Repsol de España. En el diagnóstico se dice que Pemex debe maximizar las rentas petroleras a largo plazo. Le quieren quitar la refinación, le quieren quitar los ductos, le quieren quitar la investigación de yacimientos en aguas profundas. ¿Cómo va a poder maximizar Pemex la renta petrolera, el empleo y el valor agregado a lo largo de todas las cadenas de producción? Es verdaderamente imposible. Pemex lo están destinando a producir crudo como materia prima que se venda a los mercados externos o que alimente alguna de la producción de la refinación interna que se le está tratando de quitar también a Pemex. A favor de la privatización van a estar siempre el lado conservador, es decir, el lado que sostiene un conjunto de privilegios. Veamos un momentito esto. México es uno de los países con tasas impositivas más bajas en el mundo. Solo Guatemala nos gana, pero México apenas el gasto público lo financia con el 11% del producto. Pemex le aporta el 40 y tantos %. Entonces, no habría gasto público ni bajos impuestos si no estuviera Pemex. Ahora, los bajos impuestos, ¿a quién benefician? Fundamentalmente a la élite económica de este país, a los ricos, porque a ellos los hemos venido desgravando. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos un país no de combustibles y energéticos baratos. Queremos un país de impuestos bajos a la élite económica nacional. El principal beneficiario del manejo actual de Pemex es el capital privado. Gracias al dinero del petróleo en las finanzas públicas, las grandes empresas mexicanas pueden dejar de pagar impuestos. Así, Pemex subsidia indirectamente a las empresas privadas que no hacen sus contribuciones fiscales. En el año 2007, los ingresos de Pemex sumaron $100,000 millones. De esa cantidad, gastó $40,000 millones, $11,000 millones en su operación, $11,000 millones para amortizar obras y pagar intereses sobre créditos recibidos, y $18
$18,000 millones para pagar las gasolinas importadas. Los $60,000 millones restantes se transfirieron al gobierno federal para cubrir el gasto social y el de la burocracia. Pemex no está en bancarrota ni es una empresa fracasada como dicen Calderón y sus socios. Es la empresa más rica del país que aporta más del 40% de los recursos fiscales. Lo que intentan los panistas y algunos priistas es decir que Pemex no tiene dinero para poner esta enorme riqueza en manos de los capitales extranjeros a cambio de volverse sus socios. Eso es lo que explica el que un grupo esté a su favor. Diferir el momento del ajuste en que las finanzas públicas ya no puedan más y tengan que ahogar a Pemex. Veamos lo de la refinación. Si se pusiera una refinería de unos 400,000 barriles diarios, México, solo por ese hecho, independientemente de la bondad del proyecto, ganaría el diferencial de precios internacionales entre el crudo pesado y el crudo ligero, y entre el crudo pesado y las gasolinas, porque México solo puede procesar una parte pequeña de su crudo pesado. El resto lo tiene que vender barato o mandar a refinar al exterior. Esto es, una nueva refinería que nos costara 6-7 millones de dólares anuales se pagaría en menos de 3 años. Y se puede hacer que Pemex siga, como históricamente lo ha hecho, alentando el desarrollo y el empleo del país. Hay soluciones, como dije, hay márgenes financieros. Se le pueden quitar cargas a Pemex. Se puede perfeccionar la cadena productiva de Pemex hasta producir plásticos. Y hay con qué hacerlo. Lo que tenemos que hacer, la solución de fondo, sería ir modificando el régimen impositivo para cobrarle más a los ricos. En segundo lugar, usar por lo pronto los márgenes de maniobra que tenemos, los márgenes financieros de maniobra que son muchos, y quitarnos las telarañas que nos mandan por la televisión y otros medios que nos confunden. Si tenemos una riqueza que ha sido tradicional y constitucionalmente de los mexicanos, ¿por qué la queremos compartir? Vamos, Beba, ¿a poco de veras cree que volvieron chatarra a Pemex nomás para venderlo? ¿Usted cree que son así de brutos? No, charro. Yo creo que son unos ladrones avaros que no tienen llenadera y se la pasan cambiando sus argumentos para hacernos caer en sus tranzas. A ver si puso atención. Dígame, ¿cuáles son las causas del desmantelamiento de Pemex? No me va a decir que los mexicanos no podemos administrar una empresa y que las petroleras extranjeras sí. Lo mismo nos dijeron en 1938.